Estimados amigos, muy buenas tardes. Tenemos un programa de relevancia esta semana. Está con nosotros el líder o dirigente de la CTM aquí en el estado de Sonora, el licenciado Javier Villarreal Gámez. Nos acompaña también el licenciado Gastón López Félix y el señor Arturo Clark. En esta ocasión vamos a tratar un tema de las actualizaciones en materia laboral pues como ustedes saben perfectamente, ha habido algunas desavenencias. El gobierno han tratado de culpar al gobierno del estado, a la CTM, de todo este tipo de irregularidades que se han presentado en materia laboral, tanto en juzgados como incluyendo una problemática con una empresa en el parque industrial. Para eso tenemos la voz cantante y realmente lo que sucedió en la voz de el señor Javier Villarreal. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Arturo. Gracias, Gastón. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo creo que precisaría lo siguiente, ingeniero. La verdad es que nosotros estamos terminando ahora ya en el mes pasado, un mes muy intenso en materia de reparto de utilidades, y esto vino a activar, a enrarecer, dirían algunos observadores, el escenario laboral de Sonora. Esto tiene que ver y tuvo mucho impacto en el tema de las utilidades, la prohibición que a partir del año anterior, del año pasado, se hizo del outsourcing. Ustedes recordarán que se reformó varias leyes, entre otras la Ley Federal de Trabajo. Se prohíbe el outsourcing, o sea, la subcontratación, con el propósito del presidente López Obrador de que ya no utilizaran esa figura para evadir el reparto de utilidades. Porque para información de tu auditorio, por ejemplo, un hotel tiene 100 trabajadores, pero resulta de que el verdadero patrón ante el Seguro Social es prestadoras de servicios del personal del noroeste. Y entonces es un outsourcing que no tiene utilidades, el dinero se queda en el hotel. Y esa prestadora era el que le cobraba al hotel el servicio de registrados en el IMSS, de pagarles la quincena, etcétera. Entonces, ya desaparecen estas figuras y el hotel tiene que asumir la responsabilidad patronal y tiene que hacer el reparto anual de utilidades, que de acuerdo a la Constitución es el 10%. Sin embargo, ahora que se hizo la reforma prohibiendo el outsourcing, se le concedió al empresariado, se le dio una concesión, porque decían, no, pues si nos quitan el outsourcing se van a perder millones de empleos. Entonces sí, como que al gobierno federal lo preocuparon y le pusieron primero un tope de 90 días. Era el máximo que podían dar. Y eso les dio cierta tranquilidad a los empresarios y aceptaron la reforma. 90 días en un sentido común. Sí, es hasta 90 días que te podían dar una empresa, en este hotel al que me refiero, como un caso hipotético, lo más que entregaría a los trabajadores es 90 días, si tiene utilidades, si no, pues no da nada, pero si tuviera utilidades que implicarían 6 meses, 8 o un año, solo darían... Lo toparon pues hasta 90 días. Lo toparían hasta 90 días. Y lo quisieron aplicar de manera generalizada y yo fui uno de los que a nivel nacional brincó en varios foros. Y yo dije, momento, en la minería sería un desastre eso. Toparlo a 90 días sería el colmo. Y entonces se inició una lucha en Cananea. Primero llegó el presidente López Obrador, yo le expliqué esto personalmente. Y le dije, presidente, es que los 90 días no van a funcionar. Para esto se puso la otra opción, el promedio de los últimos 3 años. Y eso tampoco funciona, se lo expliqué al detalle al presidente y le dije, a ver, como han subido los precios de los metales, el año pasado, por ejemplo, en Cananea se entregaron 360,000 pesos a cada trabajador por reparto de utilidades libres de impuestos. Y ahora iban a ser más, ¿no? Sí, pero ahora, si se hubiese aplicado el criterio que establece la ley del promedio de los últimos 3 años, se hubiese bajado a 300,000. Pero nosotros luchamos por el 10% que establece la Constitución y ya lo metimos al contrato colectivo de trabajo. Entonces, ahora en lugar de recibir 300, recibieron 700,000 pesos en promedio cada trabajador. Promedio porque unos llevaron hasta 788,000. Entonces, eso fue un gran logro
y fue un ejemplo nacional. De ahí pasamos a también en Nacosari, en fundición de Nacosari, Esqueda también se logró poner el 10%, y eso de alguna manera pues generó inquietud entre los trabajadores. Y aquí en el caso de Hermosillo particularmente, en la planta Ford, ahí está la planta Ford, como ustedes saben, y hay una red de proveedoras. Y entonces, en la planta Ford, por ejemplo, dieron 90 días. En otra empresa que se llama Magna, 90 días. Pero en la enseguida dieron 0. Llamada Seglo, ahí 0, no hay utilidades. ¿Cómo que no hay si todos hacemos el mismo carro? Sí, pero ustedes no tienen utilidades. Y la otra, no, pues que 10 días o un mes. Oye, pero acá dice 90 y empezaron los trancazos, las inquietudes, las inconformidades. Y entonces, después de muchas luchas, inquietudes, en la empresa LIR, por ejemplo, que es muy grande, les dieron, aparte de 34 días que estaban en el contrato asegurado, les dieron 6,000 pesos en efectivo. En la empresa Yagna también les dieron, aparte de lo del contrato, 6,000 pesos más. En esa que les menciono, Seglo, de 0 pesos se fue a 11,000 pesos. Y en Martín Rea, que es el caso del problema, les habían ofrecido 14,000, pero en términos reales les dieron 8,000. Y entonces eso fue lo que provocó el problema. ¿Y cómo se hace un 14 a 8? ¿Cómo, con qué? Porque así se le puso a la empresa, se le olvidó el compromiso de los 14. Porque había habido antes del problemón que hubo de paro de 3 días, había habido 2 semanas antes un problema, y ahí fue cuando dijo, ya pásenle a trabajar, van a ser reinstalados. Había corrido a varios trabajadores y les vamos a pagar 14,000. El lunes siguiente les dieron 8, no 14. Entonces volvieron a enojar, y entonces esto provocó, voy a seguir con el caso de Martín para no perder el hilo, que el día 15 de mayo yo estaba platicando con el gobernador, después del evento de los maestros, me atendió, y ahí, terminando eso, yo fui a la CTM y me encontré con que había una reunión de trabajadores de Martín Rea. Estaban muy molestos porque no les habían dado los 14, pero aparte, porque tienen un sindicato medio blanco de allá de Monterrey, perdón, de Coahuila, que no los atiende adecuadamente, y no obstante que es de la CTM, pero como está muy distante el sindicato, no los atiende adecuadamente, entonces querían cambio de sindicato. Entonces yo hablé con gente del gobierno del estado y les advertí, hay problemas en Martín Rea, hablen con la empresa a ver si podemos generar una mesa de diálogo. El gobierno habló con Martín Rea, con la empresa, y la empresa dijo, no, muchas gracias, si los ocupamos les vamos a hablar. Y el lunes 16 despidieron a 2 de los líderes principales. Y entonces, en la tarde, 51 trabajadores quisieron entrar a laborar, pero que se reinstalara a los 2 líderes, no quiso la empresa reinstalarlos, entonces no entraron y los despidió a todos. Y entonces ellos pues, bloquearon ahí la calle, que a su vez es la salida de los carros. Finalmente ellos estaban en la calle, finalmente duró el paro unas horas, se levantaron porque el gobierno quedó otra vez a intervenir, no logró nada, y entonces el miércoles se volvieron a poner y duró miércoles, jueves, viernes, y hasta el sábado se levantó. Esto obviamente que no nos gusta a nadie, pero primero, una empresa que ofrece algo y no cumple, y 2, que en lugar de atender una mesa de diálogo a la que lo invita el gobierno, despide trabajadores. ¿Por qué? Porque puede. Pues entonces eso generó también de parte de los trabajadores otra reacción. Se levantó, ¿cómo se levantó el movimiento? Con un compromiso del gobierno federal de llevar a cabo un juicio de titularidad lo más pronto posible, y para ello se puso un mes. Ya se radicó la demanda, el sindicato actor es el del compañero Martín Castro, el demandado es Tereso Medina de allá de Coahuila. Se va a poner una urna, para ello va a haber una audiencia el día 16. El compromiso es de que no va a alargarse ni se va a complicar con amparos o con recursos diversos, y antes de que termine este mes de junio tendrá que haberse realizado un recuento, es decir, una votación en forma secreta para ver si quieren al sindicato de aquí de Sonora, que dirige Martín Castro, o al de Coahuila, que dirige Tereso Medina. Entonces, esa es la situación en Martín Rea. No podemos acusar de extorsión, porque primero aquí había un compromiso de la empresa, los trabajadores luchan porque se cumpla eso, pero aparte luchan por la libertad sindical. Entonces no se les puede acusar de extorsión, como lo dice por ahí un abogado que aparte que debería litigar en los tribunales, pero le gusta litigar en los medios también. Y nosotros respetamos ese tipo de prácticas, no las compartimos, pero finalmente queremos decirles que la lucha de los trabajadores
por mejores salarios, por mejores prestaciones. Pues si se le quiere equiparar a extorsión, pues está cometiendo un grave error. Ellos luchan por revisión de contratos, por su aumento de salario, porque se cumplan los contratos, por evitar abusos, y no se le puede llamar extorsión a eso. Eso es lo que pasó en ese caso concreto. Nosotros tuvimos problemas también en algunas maquiladoras donde hubo también paros, y finalmente se logró un apoyo uniforme de 3,000 pesos en todas las que así lo plantearon, que es la empresa León y la empresa Naiza, otras empresas como son lo que era MP antes, y ahora últimamente las maquiladoras de Shelter Plan. Entonces todos ellos están luchando y están logrando 3,000 pesos adicionales. Todo esto se generó porque, ¿se acuerdan los 90 días que les decía al principio? Se generó una expectativa en mucha gente, porque en alguna ocasión el presidente López, en varias ocasiones, pero en una que traían los compañeros ahí en un video, decía 90 días como mínimo. Es un gran logro de esta reforma. 90 días como mínimo, y la gente pues se le graba. Como mínimo y era como máximo. Como mínimo y era como máximo. Y por otro lado, se hablaba de que de 22 días iba a subir a 57. Hubiesen visto un manchón de gente que había allá en León y no querían entrar a trabajar. Porque una señora con el teléfono en la mano decía, aquí dice la secretaria que son 57 días y en esta maquila nos dan 20. Yo quiero 57. Y no, una cosa terrible. Finalmente creo que es mucho el logro en la industria minera, en la industria automotriz y en la industria maquiladora, y eso nos llena de satisfacción. Desde luego nos compromete a mantener un ambiente de estabilidad laboral, pero con justicia social. Gracias. Licenciado, muchas gracias por la oportunidad. Cualquier demanda laboral, demanda legítima del sector trabajador, pues que usted conoce y que ha venido enarbolando desde hace tiempo, los que sabemos que así es, pues no se puede materializar muchas veces con el diálogo, ¿no? Tiene que acudirse a los tribunales, en este caso, ahora con la reforma, ¿no?, laboral, ahora es tribunales, que siguen vigente aquí todavía las juntas de conciliación y arbitraje, como sabemos, no han entrado, ¿no? ¿Qué opinión merece para usted como dirigente de los trabajadores el actual estado de los procedimientos de justicia laboral que se está ventilando? Bueno, como ustedes saben, se efectuó una reforma constitucional desde el año 2019 que implica ya el cambio de la justicia laboral. No va a estar en las juntas de conciliación, sino que va a pasar a los juzgados de lo laboral en materia local y en materia federal. Sin embargo, ha sido por etapas, y a Sonora le toca justamente la última etapa, que va a ser a partir del 3 de octubre de este año. O sea, no falta ya mucho para que los juzgados de lo laboral sean en materia local y en materia federal para Sonora, y otros 5 o 6 estados que están pendientes también. Ahí, la opinión que me merece a mí, primero es que pues había muchos vicios y muchos abusos en materia de justicia laboral, cuando la justicia, como ahorita, todavía depende del Poder Ejecutivo. Porque y más en los estados, los cacicazgos de algunos gobernadores, esto va a ser así, y el cambiar al Poder Judicial da un poquito más de esperanza. No va a ser la panacea, pero de que ya no vengan así la línea determinada, sino que con el ambiente de que hay, pues, de convicción jurista más pura del derecho en los tribunales, se espere que haya un poquito de mayor decencia, transparencia y justicia. Sin embargo, hay muchas dudas, porque ahora que pase para allá, las juntas de conciliación y arbitraje, que era un proceso conjunto, ahora se va a separar. Va a haber un centro estatal de conciliación donde tienes que ir sí o sí. Así es. Si tienes un problema, y de ahí te dan una especie de ficha. Así es. Con esta vas a poder acudir al juzgado a presentar tu demanda. Si no agotaste la etapa conciliatoria, entonces no te remiten una demanda. Exacto. Entonces, acá nos preocupa que ese centro se vaya a convertir en una especie de quebradora de huesos, ¿no, Fernando? Donde diga, a ver, admite esos 5,000, no que merezco 100,000 por así, pero mira,
te va a llevar muchos años, agarra esos Sí. 5 que te dan Es lo que ahorita, hacen, a hombre. fin de cuentas, ¿no? Le apuestan muchos a eso, ¿no? Sí, eso está pasando en otros estados, se quejan de esa figura ya. Nos preocuparía, si aquí sucede, lo vamos a denunciar abiertamente. Claro. Y 2, ya una vez agotado esto, pasas acá. A mí me preocupa cuando suceda eso en materia colectiva, ¿te imaginas? Que fracase acá una conciliación, te vas a la huelga y el Poder Judicial es muy cuadrado, Arturo, muy cerrado y a veces no tienen esa apertura de lo que es la negociación, el cabildeo para llegar a Y luego sin conocer la solamente, pues, no, Van a no. aplicar la ley. Sin conocer la secas, materia tampoco, ¿no? Sin conocer la materia. El otro día yo hablaba con el presidente, por cierto, me da mucho gusto porque yo disfruté, fui a ver al licenciado Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal, y me hice acompañar de mi jefe, el líder moral, Pancho Bojorques, que son viejos amigos ellos, y me dio mucho gusto porque tenían años que no se saludaban. Y se acordó Rafael Acuña cuando fue el primer delegado de Infonavit, hace 50 años, Fernando. El 72 fue el primer delegado de Infonavit en Sonora. Y se acordó el presidente, entonces delegado, pues de toda la lucha. Digo, oye, presidente, ¿cómo? Imagínate que ahora de la tranquilidad que tienen los juicios ejecutivos mercantiles, civiles, familiares, tengas cientos o miles de trabajadores afuera. No me digas eso. Y empezamos a platicar del tema y sí reconoció, Gastón, efectivamente, que el Poder Judicial pues tiene que poner ahí como jueces de lo laboral, pues a gente con sensibilidad, con talento, que conozca la materia. Y por ahí va el compromiso. Esperemos que sea para bien. Queda un enorme rezago en las juntas, ¿eh? Estamos hablando de más de 100,000 expedientes que no tienen una solución ahorita y que implica, yo hoy mismo estuve en las oficinas del presidente de la Junta y está lleno de expedientes en el piso, pilas de expedientes. Él tiene que revisar 300 expedientes al día y firmarlo, pues ¿cómo? Es imposible. Yo me gustaría, Tomás, retomar el comentario porque sí, por ahí anda una muy especie de ataque mediático hacia ti sobre que nos platicaras más, porque se comenta ahí lo de Martín Rea, que eran unos trabajadores, pero a lo que me estás diciendo, para empezar, usted no lo representa, ¿no? Es un sindicato de allá, pero sí está usted involucrado en algo. Pero, y lo acusan a usted, no sé por qué. Entonces, que esos trabajadores, al bloquear ilegalmente, hicieron un bloqueo, generaron unas pérdidas pues, astronómicas, ¿no? O muy fuertes pérdidas a la empresa. No sé si a las demás también, por el mismo hecho de que se para toda la... Lo comentaban, pues no, es que era como una máquina que trabajan las todas al mismo tiempo. Entonces, si falla una, no puede ensamblar los vehículos Ford. Entonces se trasladan unos costos millonarios y entonces a esas personas creo que las acusaron a varios y de manera penal o algo así, ¿no? Sí, pues mira, las palabras de quien vienen, ¿no? Cuando hay un comentarista de esa naturaleza que critica una lucha como la que he mencionado que duró apenas 3 días, pero por otro lado él celebra y se incorpora al equipo de un líder que tuvo parado Cananea durante 3 años. Napoleón, que el senador, ¿no? Sí. Entonces, está tratando de volver a entrar. Sí, entonces ese tipo de periodistas pues les falta congruencia. O sea, criticas un paro de 3 días y aplaudes una huelga de 3 años. Además con un personaje de muy poca calidad moral que le quitó 55 millones a los trabajadores. Entonces, las palabras de quien vienen. Ahora, yo respeto y aguanto, ¿verdad?, las campañas de desprestigio. ¿Qué son eso? Campañas de desprestigio. A nosotros no nos importa eso, nosotros no queremos perder el tiempo en ir aclarando, no. Sencillamente los trabajadores saben muy bien cuál es la marca que prefieren y saben que la CTM en Sonora ha luchado por ellos durante muchos años, que por allá, el otro día recordaba que por allá el 88, 90, la CROM y la CTM más o menos se daban un tiro, como lo decimos, y la CROC también. Ahorita la CROM, la CROC casi no tienen presencia, y la CTM ha crecido muchísimo. Tenemos presencia casi en todas las maquiladoras, en la industria automotriz, aeroespacial, en la industria minera, abarcamos todas las actividades económicas. Somos con mucho la organización mayoritaria y lo hacemos con mucha responsabilidad. Vamos luchando siempre por mejor seguro social, por Infonavit, por que haya bajos intereses en Fonacot, porque haya más rendimientos en las Afores. Es una lucha permanente porque haya mejor justicia laboral.
levantamos la voz, cuestionamos al Seguro Social, reclamamos que no haya créditos para, casas nuevas para vivienda. Una vez lo mencionaba aquí, ni hay casas nuevas ni hay casas usadas. Y entonces el gobernador Durazo, que por cierto nos ha tratado muy bien y creemos y confiamos en él, le hemos pedido lotes con servicios para poder hacer accesible los créditos de Infonavit, porque se tiene el crédito pero no alcanza. Y los constructores no construyen porque quitaron un subsidio. Entonces, a cambio del subsidio que quitó el gobierno federal, que nos den lotes con servicios. Es una lucha permanente, Arturo, que hacemos. Y repito, las campañas de desprestigio pueden estar muy bien pagadas, pero pues hay que le sigan. Nosotros seguimos defendiendo trabajadores. Pues muy bien. Bien, Javier, pues queda en el ambiente esta manera a tipo de reyerta laboral cuando hay una manifestación laboral del trabajador, del empleado, y sale a relucir la CTM, siempre tienen a la ciudadanía en vilo y obviamente al gobierno, ¿no?, del Estado. Sin embargo, me gustaría saber ¿a qué consideras tú que se debe el hecho de estar constantemente satanizando a la CTM mediante tu figura, mediante tu nombre? Porque siempre, pues para todo es antagonizar a Javier Villarreal Gámez o al gobierno del Estado contra Javier Villarreal, siendo que al 12:15 siempre se suspende ese conato, eso que amenaza con estallar, pues. O son muy buenos para son muy buenos para negociar, o pasa algo fortuito, espontáneo, positivo. El caso es que esos grandes y sempiternos líderes de estas organizaciones, pues siguen. No me acuerdo desde que empezó el siglo pasado, estaba Fidel Velázquez, por decirlo, ¿quién siguió? La Güera, ¿no? Rodríguez Alcaine, luego Gamboa Pascoe, y ahorita Aceves del Olmo. Es muy importante porque en realidad son los líderes del rebaño trabajador de la República, pues. Y aquí en el Estado siempre se trata de estar amarrando navajas con el líder, con el gobernador o con el gobierno. Y con los órganos, en este caso la Dirección de Trabajo, para impartir esa justicia que tanto busca el trabajador. ¿Qué es lo que falta, según tu experiencia, para trabajar hombro con hombro, espalda con espalda? Pues ahorita no son tiempos para las rijosidades, y menos que, como tú dijiste y lo señalaste en una ocasión, hay que trabajar pues hombro con el gobierno del Estado, y parece que también ese tipo de rijosidades se han dado en el gobierno anterior con Claudia, que pues ya ves que ni los pelaban ni los fumaban, ¿no? Y ahora sí parece que hay una apertura de parte del gobierno del Estado. Platícanos un poco de eso, y nos gustaría saber por qué eso de la satanización al líder, porque quien estuviera de líder lo iban a seguir satanizando de esa manera. Sí, mira, la CTM es una organización muy grande. Alguien me decía el otro día, oye, vienen a desplazarla. No. La CTM se construyó con muchos años de lucha y es una organización enorme que tiene no solo a los petroleros, electricistas, cementeros, mineros. Hay un montón de gremios a nivel nacional. Es una organización enorme. Y claro, en diferentes estados hay matices, intensidades de lucha. Aquí en Sonora, pues nosotros nos quedamos con la marca primero de Jacinto López, que fue el primer líder, pero luego de un Norberto Ortega que le puso el sello característico aquí a la casa, y después Pancho Bojorquez Mungaray. Entonces son ejemplos de gigantes en la lucha sindical, que nosotros lo único que hemos hecho es seguir su ejemplo y seguir impulsando esta lucha, de manera que es muy grande. La CTM en Sonora, comparado con todas las demás, es muy grande, y por supuesto que no la van a desplazar de la noche a la mañana, y menos estamos luchando y dando la pelea en favor de los trabajadores. Ahora bien, la relación con los gobiernos. Nosotros, como CTM en Sonora, Pancho me platica desde los tiempos de Faustino y más para atrás, siempre ha tenido diferencias con los gobiernos, siempre ha habido, no ha sido una relación así de miel sobre hojuelas, siempre ha habido, por razones obvias. A mí me toca conocer de Ocaña para acá,
y con el propio Caña, que fue tan buen gobernador, yo la verdad lo admiro, hubo diferencias con él, y luego se dieron con Félix Valdés y con Beltrones, ni se diga, muchos enfrentamientos. Después de Beltrones vino López Nogales, con el que se tuvo buena relación, pero al final pues nos fuimos cada quien por nuestro lado, en la definición de la sucesión de su gobierno. Luego con Bus, que el Pancho lo traía así como en el lomo, decimos, llegó a gobernador y hubo problemas muy fuertes con él, y luego nos entendimos, y luego con Padres, ¿qué te voy a decir? También hubo enfrentamientos y luego nos entendimos. Y con Claudia Pavlovich hubo problemas muy, muy serios. Ahora que mencionas lo de, oye, ¿por qué emplazan a huelga y luego siempre no? Oye, es nuestra responsabilidad. Primero, tuvimos que emplazar porque no había médicos y no nos pelaban. Ya había llegado el nuevo gobierno, ya estábamos en el año 2019, creo que era, no recuerdo si mayo, junio, hablamos con medio mundo, nadie nos peló, hasta que por allá en octubre presentamos un emplazamiento a huelga, entonces sí todo el mundo volteó. O sea, tienes que hacer algo así, Fernando. Negociación también, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, es que con ese emplazamiento masivo nos recibió Zoé Robledo y vino para acá. Hizo una rueda de prensa y anunció 6 nuevos hospitales. No han puesto el primer ladrillo en ninguno. Y han pasado 4 años, Arturo. Y denunciamos falta de médicos. De que faltaban, en el 2019 faltaban 270. Y luego en el 20 faltaban 350. Y el año pasado cerró con 500 plazas vacantes. No le digas porque van a tener más cubanos, ¿eh? Carajo, entonces, ¿qué haces, pues? Ni modo de agarrar las armas, emplazas a huelga. Te dicen ya vamos a cubrir. A ver si es cierto, pues, y no lo han hecho. Han pasado 4 años, no hay respuestas. Hemos hablado ahora con el gobernador Durazo, y quiero decirlo, con él yo hablé desde que era gobernador electo, y en todo su gobierno hemos tenido bastantes conversaciones. Con él yo me identifico muy bien, Fernando. Con el gobernador yo veo que es un hombre bien intencionado, de buena fe, que tiene un gran proyecto para Sonora. Pero siento que en su equipo de gobierno falta mayor integración, falta experiencia. Y bueno, nosotros tenemos relación directa con 4 funcionarios. La Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Economía y la Dirección de Transporte. Con las 4 hemos batallado mucho, y el gobernador lo sabe. Y yo les digo, a ver, cuando menos las 3 primeras dependencias tienen que estar muy pendientes de los conflictos laborales para prevenirlos, Arturo. Prevenir los conflictos se puede con el diálogo, con la comunicación. Pero es como la estación de bomberos, no puedes cerrarla en la noche, siempre hay riesgos laborales y hay que estar atentos. No hemos podido todavía encontrar un equilibrio, una comunicación permanente con ellos. El gobernador lo sabe, se lo he señalado en varias ocasiones, él está preocupado y esperemos que pronto tengamos un mejor mecanismo de comunicación, porque como bien lo dices, lo merece el Estado. El gobernador está poniendo las bases de infraestructura y desarrollo para que haya más inversión, pero sí se requiere que el gobierno haga clic con el sector empresarial, se generen condiciones de diálogo, de prevención de conflictos y de atención oportuna de los mismos. En ese sentido creo que tenemos tarea por realizar. Yo confío en que el gobernador siga trabajando con su equipo y que pronto tengamos mejores resultados. Pues sí, efectivamente, ahí está pues un poco explicado lo que es la satanización de esto. Me recuerdo hace poco también en un programa similar, estuvo iniciado Héctor Contreras, pues satanizando también la dinámica de la CTM y la manera funcional en cómo estaban manejando las cosas con esta empresa del Parque Industrial Martín Riano, que por cierto a partir de ahí Héctor Contreras logró el departamento jurídico a nivel nacional de Martín Riano. Pareciera que en la vida común, en la vida real, dicen CTM, empleados, trabajadores, gobierno del Estado, empresariado o empresa. En ese esquema, sí me gustaría que nos dieras tu opinión, porque ese es el concepto que el ciudadano, el pueblo, tiene. No, es el gobierno, pues está con la empresa y la CTM con el trabajador. Fíjate que yo debo precisarte que eso nosotros lo sentíamos y estábamos convencidos de que sucedió especialmente en el gobierno anterior. Y también sucedió con Burs, así abiertamente, tanto en el anterior de Claudia como el de Burs.
porque tú sabes que pues eran las familias más ricas las que tenían una enorme influencia en esos gobiernos. Particularmente el gobierno anterior, aparte de tener inclinación empresarial, hubo una enorme corrupción y hubo además una soberbia, una prepotencia y un glamour en el gobierno anterior de Claudio Pavlovich. Entonces, eso generó mucho hartazgo entre nuestra gente. Y bueno, pues vean los resultados ahorita donde anda la mujer y cómo se califica su gobierno. Debo decirlo hasta ahorita que con el nuevo gobierno de Alfonso Durazo, es un gobierno que hasta ahorita no lo podemos calificar de que sea proempresarial. Nosotros vemos que tiene la intención de buscar un equilibrio entre ambas partes. El gobierno es el que debe de promover el diálogo y la conciliación entre el sector obrero y patronal. El señor, en este caso, Héctor Contreras, es un abogado que, repito, yo no coincido con su forma. Sin embargo, si este movimiento le consiguió un ascenso en su carrera, él es abogado empresarial. Él, a nombre de la empresa, promovió una serie de campañas, de ataques y demás. Y finalmente la autoridad valoró las cosas y dijo, a ver, ¿cómo vamos a meter trabajadores a la cárcel? Porque están luchando porque la empresa cumpla. Entonces este señor Contreras se obstinó a que los metieran a la cárcel y están luchando porque la empresa cumpla lo que ofreció. Y a veces se ciegan algunos abogados y quieren litigar en los medios y eso no funciona, para eso están los tribunales. Finalmente la lucha de los trabajadores no es nuevo, ese tipo de amenazas. Nosotros no compartimos ese tipo de visión de satanizar, de querer encarcelar a un trabajador que está luchando por mejores condiciones. Mal se vería un gobierno como el de Durazo cuando ofreció un gobierno para los que menos tienen, que por el bien de todos, primero los pobres, que ya les toca a los que no les había tocado. Por Dios, entonces no puede un gobierno con ese discurso, con esa visión, con esa filosofía, encarcelar trabajadores. Cuando el propio gobierno le pidió a la empresa, al patrón de Contreras, que dialogara, y la empresa en lugar de dialogar, despidió trabajadores abusando de la capacidad que tenía para ello. Creo que eso pone a cada quien en su lugar y que la opinión pública juzgue. Nosotros seguiremos luchando por los trabajadores y la lucha no se debe de confundir con extorsión. Es un error. La CTM, desde que nació, yo creo, de toda la historia, fue el que se decía el brazo obrero del PRI. ¿Se siguen identificando de esa forma con el partido? No. A lo mejor porque ahorita como ya está muy decaído el PRI, a lo mejor... No de ahorita, Arturo. No, se habían desprendido ya desde antes. No, yo tengo más de 20 años cuestionando y criticando al partido. El partido se olvidó de los sectores de organizaciones sociales. La CTM llegó a tener 68 diputados federales cuando eran 300. Ahorita son 500 y tiene uno. O sea, ya de verdad no tienen... El PRI desde los años de Salinas fue haciendo un lado a la CTM. Y llegamos a tener 18 senadores cuando había 64. Ahora son 128 senadores y tenemos uno. Ahí están las consecuencias, ¿no? Yo creo que por alejarse del sector fue una de las causas por haber salido. Exactamente. El PRI que hizo, dejó las banderas sociales tiradas, llegó Morena, las levantó y tuvo éxito. Sí. Así de sencillo. Entonces, nosotros al contrario, en este proceso interno no hemos participado ni vamos a participar. Nos parece que el PRI, antes de llevar a cabo procesos internos, debe hacer una profunda reflexión. Y si no entiende que no entiende, pues mejor que se dediquen a otra cosa. Pero se olvidaron de la lucha social y están peleándose por la franquicia. Eso no nos parece correcto. Nosotros luchamos mucho en su tiempo por el partido, pero el partido se desvió horriblemente y ahí están los resultados. Pues sí, ahí están los resultados. No somos, insisto, ningún sector del PRI, ni mucho menos. Hay mucha pluralidad en nuestras filas. Hace 3 o 4 años formamos una agrupación política estatal y estamos así a la expectativa. Hay gente que milita en el PRI, poca ya, la mayoría está en otros partidos. Muy bien. Ayer se vio sobre todo, ¿no? Pues ayer en las elecciones porque perdieron ya cada vez por más. Sí, Gastón. Muy interesante el tema de la representación en el Poder Legislativo por parte de la CTM. Es importante que la gente conozca cuál es el enfoque, ¿no? O sea, no se trata de ser que me den una cuota de diputaciones o de senadurías para repartirlo. Se trata de una cuestión
de que voy a tener foro, o de que voy a tener voz como trabajadores, ¿verdad? Ese sería el enfoque. Son dos cosas, fíjate, Gastón. Es por un lado, de nada nos sirven posiciones de un partido desviado que no encabeza las demandas. Pues, ¿de qué te sirve? Claro. Te pueden dar 10 candidaturas, pues, pero al contrario las vas a traer cargando. No. El PRI o cualquier otro partido que busque el apoyo popular debe encabezar las demandas populares. Así es. Y el PRI dejó de hacerlo y no lo reconoce. Es el gran problema ahorita del partido. Y en el caso de nosotros, cuando el partido estaba fuerte todavía, hace 20 o 30 años, fue haciendo un lado al sector obrero, al campesino también, y se quedó en un partido de riquitos. Uh-huh. Véanlo cómo se repartió en las posiciones en todas las familias poderosas de aquí del Estado y también del país. Entonces ese es el resultado. Mientras que no se haga una verdadera reflexión al interior y se recupere eso, la cantidad de posiciones es lo de menos. Nosotros vamos a tratar de preparar a cuadros para ver por qué opciones partidistas se manejan, pero no hay ya esa situación. Nosotros lamentamos muchísimo ese extravío que tuvo y que tiene el PRI, y esperemos que pronto se entienda. Ahorita lo que está sucediendo es deprimente realmente. Me quedó muy clara la respuesta, ¿no? Sí. La cuestión política de parte de la CTM, pues que es interesante. Pues que algún otro movimiento que se esté gestando, Javier, con respecto de inconformidad laboral de parte de los trabajadores de esta confederación, sobre todo que la gente entienda, o la sociedad o el pueblo entendamos que no prácticamente es por medir fuerzas de la central y el gobierno o el empresariado. Ahorita dijiste algo importante, que pues el señor empresario, por ser empresario, no tiene esa sensibilidad laboral y dice, pues córranlo o liquídenlo o por revoltoso, por lo que tú quieras, ¿no? Y es donde se empiezan a gestar ese tipo de movimientos, pero aparte de tener toda la palabra completa para liquidarlo, en este caso entre comillas correrlo, muchas veces le están especulando lo que la ley por derecho les confiere en cuanto a sus utilidades, en cuanto a sus prestaciones. En ese tipo de inconformidades manifiestas es cuando los movimientos empiezan a surgir. Aquí en Sonora, ¿qué se mira para este año respecto de ello? ¿Hay alguna educación en sus mismos trabajadores con respecto de ello? El panorama jurídico, el enmarque, el encuadre jurídico es más laxo, les da mejor, más apertura, o qué dificultades miras tú como dirigente, el hecho de que vayamos transitando y el empresariado sigue en las mismas. Mira, yo creo que ya pasando esta etapa del mes de mayo, que fue tan convulsa en el tema de las utilidades, el resto del año no le vemos mayor problema. Vamos a trabajar muy intensamente en el tema de la legitimación de contratos. Como ustedes saben, la nueva Ley Federal de Trabajo establece la obligación de cada sindicato de legitimar sus contratos. ¿Qué quiere decir? Que en cada empresa se va a poner una urna para que la gente vote si reconoce el contrato o no. Y eso a mí me tiene muy contento, porque es una manera de combatir los contratos de protección, esos que se firman a espaldas de los trabajadores por un líder sindical corrupto que le pide una lana al patrón y los trabajadores no saben que tienen sindicato. Sindicato blanco o contratos de protección. Eso se va a acabar con esa práctica, y la verdad es que a mí me da mucho gusto. Pero déjeme decirle, lo de Martín Rea apenas empieza, ¿eh? Lo de Martín Rea no va a ser algo sencillo. El día 16 es la audiencia. Puede ser que si el sindicato demandado no cumple su compromiso con el gobierno federal de no entorpecer el juicio, se vuelva a enrarecer el ambiente en el parque industrial. Finalmente, yo quiero decirles lo siguiente: nosotros le apostamos a la estabilidad laboral, pero que sea fruto de la justicia, que se busque cómo ganar, que gane la empresa y ganen también los trabajadores, que se busque el desarrollo económico, pero con beneficio compartido. Y nosotros, por supuesto, que en ese sentido el gobernador y la sociedad de Sonora va a tener en la CTM una organización seria que busca que haya empleo, empleo bien remunerado, que haya estabilidad, que haya justicia,
pero que sea en un plano donde se respete la dignidad del trabajador y su familia. Vienen las luchas por la salud, por la vivienda, y estaremos así luchando permanentemente porque esto no se acaba nunca. Es una lucha permanente. No se gana para siempre, pero tampoco se pierde para siempre. Ese es el semáforo amarillo que puedas buscar ahí, que entre Martín Rea sí lo sigue manteniendo el semáforo como se está latente. Permanentemente. Por lo pronto sí, hasta que se defina la voluntad de los trabajadores. Pues sí, la industria automotriz, que es uno de los pilares de Sonora, ¿no? Yo creo que con la minería, pues por lo menos debería estar, no enrarecerse el ambiente como dicen, pero yo creo que también hay que ver los derechos de los trabajadores y no nomás es simplemente, la empresa se las van a quitar, o pues hay que ver todos los puntos. Fíjate, ¿no? por ejemplo, en el caso de Martín Rea, los trabajadores no se meten cuando la empresa define quién es el presidente de su consejo de administración. Ellos no tienen por qué meterse cuando los trabajadores definen a su líder sindical. En teoría eso así debe ser. Pues, Sin ¿no? embargo, Claro. hay muchas empresas que todavía piensan que ellos tienen derecho a imponer el sindicato. Y eso no es correcto. Por eso ahora la libertad sindical, que es una de las vertientes de esta reforma laboral, es un gran valor que vamos a defender en este y en todos los casos. Muy bien. ¿Alguna pregunta para cerrar, Néstor? Sí. Usted, como representante de la CTM, considera que hay propuestas que generarían un cambio significativo en el estatus de los derechos de los trabajadores actualmente que todavía no se han concretizado. Fíjate que sí hay muchas causas todavía por impulsar, particularmente el tema de las utilidades. Se los dejo así como un anuncio de una inquietud muy fuerte que hay, sobre todo en la industria maquiladora. Ahora con la reforma que se dio del outsourcing, prohibiendo el outsourcing y todo eso, todas las empresas están obligadas a pagar utilidades, pero la industria maquiladora, nos preguntamos por qué ellos no. Porque ellos tienen un capítulo de excepción fiscal. Porque son de Estados Unidos. Bueno. Pues sí, porque traen el insumo, lo procesan aquí, pero aquí le dan valor agregado. A veces hasta ese artículo terminado de consumo y se lleva otra vez al mercado. Allá se vende en dólares y aquí no queda nada. Allá, por el mismo trabajo, pagan 10 veces más. Y aparte no pagan utilidades. Y no pagan utilidades. Entonces, pagar utilidades hasta por 90 días implicaría, en lugar de pagar un salario comparado con los 10 de allá, aquí pagarían 1.25. Entonces, dicen las compañeras y compañeros de las maquilas, ¿por qué no nos dan chance de entrar a ese capítulo donde nuestro tope sea también 90 días? Pues? No pagan utilidades. No pagan utilidades porque tienen un régimen de excepción. Entonces estamos planteando esa situación. Le hemos pedido al gobernador Durazo que nos ayude a plantear esto. Él simpatiza con esta situación, lo va a analizar y confiamos mucho en su valiosa intervención para buscar un punto de justicia al respecto. ¿Y qué es lo que define una maquiladora de una fábrica? Pues, o sea, ¿qué es lo que le diferencia? Pues mira, para entenderlo te mejor. voy a decir esto, Arturo. Antes, 66, que fue cuando llegaron las maquilas a Nogales las primeras, dijeron, bueno, pues hay que darles facilidades, ¿no? Pues sí. Que se vengan, que inviertan empleo, y generen, ¿no?, empleo. Todavía, el año 90, fíjate, habiendo pasado 24 años, aquí en Hermosillo estaba prohibido tener sindicatos en las maquilas. Estaba prohibido. Nosotros emplazamos a huelga a unas maquilas, ¿te acuerdas? Ahí enfrente de San Ángel, por ahí. Eran como 3,500 trabajadores y estallamos la huelga una semana. Les pagaban el puro salario mínimo, y en cheque, porque les contaban todavía en la casa de cambio ahí. Después de la lucha con el contrato, fíjate, logramos que les dieran 25% de aumento salarial, un bono del 20%, comida gratis y una serie de beneficios, más días de aguinaldo, de vacaciones. Y ahorita las maquilas tienen buenas prestaciones, pero no tienen derecho a utilidades. Por eso la lucha es ¿por qué las maquilas no? Cuando ya tienen más de 50, 54, 56 años aquí en el país. Es más, en maquilas de Nogales, Arturo, han trabajado, Gastón, el papá, el hijo y el nieto en la misma maquila. Esas maquilas generaciones, ya no se van, hombre. Entonces, si pagan 10 veces más allá y aquí pagan 10 a 1,
Oye, pues carajo, que les den un poquito de utilidad. Por eso nosotros estamos queriendo encabezar. ¿Y cuál era la diferencia? No, me ibas a decir entre una fábrica y una maquila para que caigan ese concepto. Pues, ninguna. O sea, yo puedo decir que soy maquiladora y ya no pago. Ya no pago. Sí, pues es que no, sí, sí hay Tiene que estar en la razón. frontera. Tienes que traer el insumo de afuera, Ah, ok. procesarlo y devolverlo. Pues sí, la FOR hace eso, ¿no? Y sí paga utilidades. No, aquí todas las proveedoras que están aquí, ellos fabrican sus productos. Ok. No se traen al contrario, aquí los componentes en su mayoría son mexicanos. Habrá quizá aunque otros los chips y otros más. Yo creo que también ha de ser cierto porcentaje de componentes, ¿no? La Para que mayoría caigan son nacionales pero en la maquila hay esa situación. Pero aquí estamos hablando de la trabajadora, el trabajador que se pegan una santa soba y que no tienen derecho a utilidades. Ahora que hay ese tope, pues ya que no aspiren a los miles de millones de dólares que se ganan allá en el extranjero, que tenga ese tope de los 90 días. Nos lo han planteado muy repetidamente, sobre todo las madres solteras que batallan muchísimo, y creemos que es una causa muy justa. Y atendiendo a tu pregunta, mi querido Gastón, por ahí va esa inquietud. Excelente. Y que la verdad, pues para celebrar las utilidades de la mina cananea, yo creo que tanta gente, ¿cuántos empleados más o menos reciben eso? Fíjate que son 2.200 Hombre, sindicalizados más los de confianza. Andan felices los de confianza también por una lucha que se libró, y es un ejemplo, repito. Y también les van a dar nacional. más o menos lo mismo a ellos, Más porque ganan más. No, excelente por cananea, porque me imagino que eso también dinamiza la economía Hay padrísimo. una gran derrama. El otro tema es el fondo minero, del cual ya no hablamos, no sé si haya poco de tiempo, pero el fondo minero, acuérdense que El que quitaron, ¿no? implica, sí, pues no debían quitarlo, No, pero yo- era el 7.5 de las minas de cobre y el 8.0 de las minas de oro y plata, de las utilidades de las empresas, de manera que ahorita en Cananea, solo en Cananea, por el precio del cobre, en Cananea, el fondo minero para este año debía representar no menos de 2,000 millones de pesos. Sí, es para que Cananea. Si le sumas una cosa, y la caridad, si le sumas, ¿cómo se llama? La herradura, y todas las minas de Sonora, la COSARI y las minas de superas oro. los 4,000 millones, fácil. Entonces, carajo, yo creo que vale la pena luchar por ese fondo minero, porque fíjate, el 2018 no se entregó, el 19 tampoco, el 20 tampoco y el 21 tampoco, entonces son 4 años seguidos, son miles de millones No, de y Sonora es el pesos. más perjudicado, es el estado líder nacional en Líder minería. nacional que ese recurso le daría mucho bien a las comunidades mineras, que para eso Sí, se pues, creó, por supuesto. para devolverles a ellos. Yo no quiero que Cananea se vuelva un Dubái, pero que no esté tan fregado como está, que no tiene ni agua, que no tiene suficientes condiciones de salud, de educación, no hay médicos en el hospital Tamosura, no hay vivienda suficiente, no hay infraestructura. Entonces, ¿qué está pasando? Y ese fondo minero se lo llevó el gobierno federal, y nuestro llamado es a que vuelva, porque es lo correcto. Para eso se creó, no para que se fuera a la licuadora nacional, sino que se quedara en Sonora. Sí, pues sí, se fueron a las grandes obras del sureste. Eso- Y que a nosotros no nos beneficien nada, ¿no? Y al contrario nos perjudican, ¿no? Eso y, puede y, ser. pues, eso es lo que se... Pues sí, yo Y, creo que no- eso... y hay mucha inconformidad, y vamos a seguir luchando porque se devuelva ese fondo minero a su origen, que es las comunidades mineras. Pues ojalá Sonora lo necesita y lo merece además, Es pues la mucho. riqueza está saliendo de aquí, pues. Pero es muchísimo dinero, ¿eh? Bueno, Javier, pues por último, que no se queden en el aire este tipo de resultados, de este tipo de gestas, de contingencias y de luchas del empleado, el trabajador, pues no digamos en contra del empresariado ni del gobierno, sino que simple y sencillamente quede el estigma de que por causa de esas luchas, X, Y o Z empresa perdió, que, como en el caso de Martín Rea, ¿no? Que 120 millones, 20 millones de dólares, y en el caso de la Ford que 150 millones de dólares, algo así como 3,000 millones de pesos. A la hora de la hora, ¿quién sale pagando esto? ¿O quién pierde, si eres así realmente? O bien asustan con el petate del muerto y dicen que pues ya el empresariado internacional pues ya no va a invertir, ya no va a haber inversión, y le dejan la pelotita en la cancha al gobierno, al gobernador. Esa expectativa, ¿qué tipo de respuesta pudiera tener? Mira, nosotros estamos convencidos de que debemos de cuidar el empleo, pero un empleo digno, un empleo que realmente respete al trabajador y que lo trate con justicia. Un empleo donde no se humille, donde no se le mienta al trabajador. Y en este caso la paz laboral, la estabilidad laboral es producto del esfuerzo conjunto
entre empresarios, trabajadores y gobierno. Pero si en este caso trabajadores y gobierno conminan a la empresa a que dialogue y en lugar de dialogar pegue el garrotazo, pues entonces quien está fallando es la empresa, no nosotros, lo subrayo. Sí, claro. Y entonces, que nosotros le hacemos un llamado a la empresa para que se comporte, Para que no enrarezca. el ambiente, Clima, ¿verdad? Sí. Y podamos tener un ambiente de justicia para todos. Me extraña, ¿no? Porque yo creo que Ford les debe de llamar la atención fuerte en ese sentido. Cuando Nosotros esperamos, fíjate, que eso ocurra. Hoy justamente tenía un diálogo yo con nuestro compañero Ricardo Martínez y él va a hablar también con la empresa para que impulsemos. Yo tengo años, fíjate, antes de que llegue mayo, digo, ¿por qué no se juntan todas las proveedoras de Ford? ¿Por qué no se reúnen y se ponen de acuerdo? Pero se la llevan de la greña entre ellos, no te creas. Hay sus problemas, sus jaloneos y pasan estas cosas. Pero pues está bien que le quieran cargar al perro flaco todas las pulgas, mi querido Fernando, pero no es así. Creo que en el sindicalismo hemos demostrado disposición al diálogo, pero cuando la empresa no lo entiende, pues hay este tipo de consecuencias. Nosotros no quisiéramos que hubiera ningún perjuicio. Creo que hay paros técnicos que duran más. Mira, esta semana que va corriendo hay paro técnico en Ford. Y no se acaba el mundo, ni se habla de esas pérdidas. Es el mismo efecto. Si ha llegado a parar hasta 3 semanas seguidas y no se ha acabado. Pues ahorita paró 3 días y ya es un escándalo que se va a acabar el mundo. No es así. Si quieren satanizar al sindicalismo, bueno, ellos tienen dinero para hacerlo y tienen voceros que se venden para eso. Pero yo creo que no es el camino. Nosotros creemos y le apostamos al diálogo, a la construcción de acuerdos, a la responsabilidad de todos los actores para que haya un ambiente de empleo, pero empleo digno, con justicia y con bienestar para todos. Bien, pues agradeciendo a nuestros estimados seguidores y televidentes, agradecemos una vez más su atención y te agradecemos, Javier, el hecho de que estés nuevamente con nosotros y aquí vamos a seguir para darle veracidad a dichos y plantear la situación objetiva de la realidad. Muy amable, Gastón, muy amable, Arturo. Muchas gracias. Y despedimos este programa. Y agradecerte a ti la apertura del medio, querido Fernando. Pues estamos a la hora. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias. Listo, hijo.